Buenas noches, iglesia. Gracias a Dios podemos tomar un tiempo también. Gracias a Dios por la alabanza. ¿Vieron qué liberadora que es la alabanza, no? Damos gracias a Dios por los hermanos que nos han guiado, pero también vamos a tomar un tiempo para reflexionar en la Escritura. Cuando yo era adolescente, allá por el siglo pasado, por el milenio pasado, Miguel Cantilo tenía un grupo y tenía una canción que se llamaba Gente del Futuro, donde decía en una parte, ¿y dónde está el bien? ¿Debajo de quién? ¿A dónde hay un ejemplo que nos sirva de ley? Y verdaderamente, si uno ve la sociedad, ¿dónde hay un ejemplo que nos sirva de ley? Gracias a Dios tenemos ejemplos en la Escritura y hoy vamos a ver a una mujer. Bueno, estamos en una serie donde vamos a ver mujeres y realmente mujeres muy conocidas. Hoy vamos a hablar sobre Ana, la madre de Samuel. Y alerta spoiler, yo quisiera hacer énfasis en la importancia que tuvo Ana en la formación de Samuel. Debe ser muchas otras cosas también, pero me ha impresionado eso de Ana, ¿no? Así que vamos a ver primero, en el primer punto, un arquetipo de hombre. Vieron que la Biblia es un libro de historias, no es un manual de teología, en el sentido de que uno abre y dice Dios es santo, justo. Seguramente vamos a decir, como es un personaje muy conocido, seguramente vamos a decir muchas cosas que ya hemos dicho en muchas otras predicaciones o que usted conoce, pero siempre es bueno refrescarlas, ¿no? O muchos saberlas por primera vez. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice que para mí no es molesto repetiros las mismas cosas si para vosotros es seguro. Así que decía que la Biblia es un libro de historias y uno abre y se encuentra con historias, con la historia del llamado de un hombre, del corazón de un pueblo pagano, como Ur de los caldeos. Con los bisnietos de ese hombre se forma un pueblo, el pueblo que Dios tenía en el Antiguo Testamento y que hoy está distanciado del Dios de la Biblia y que va a volver a ser cuando vengan a Cristo, ¿no? Cuando vengan a Cristo va a volver a ser el pueblo de Dios. Bueno, ese pueblo va a caer en la cautividad, ¿recuerdan? Yo ahí les puse una línea de tiempo. En 430 años van a estar en la cautividad en Egipto, luego van a ser liberados por manos de Moisés, luego van a peregrinar 40 años en el desierto, luego van a entrar en la tierra de la promisión y ahí van a empezar el tiempo de los jueces. ¿Se acuerdan? Yo tengo ahí también, hay 12 jueces, está Otoniel, Ahod, ahí dice Ehud, pero Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y su trágica historia. Bueno, viene el tiempo de los jueces y después del tiempo de los jueces comienza el tiempo de los reyes, de la monarquía, ¿no? ¿Se acuerdan que hubo 3 grandes reyes? El primero se llamó Saúl, el segundo se llamó David y el tercero Salomón. Bueno, después con los hijos de Salomón, ustedes tienen ahí también una línea de tiempo, se va a dividir. Pero vamos a volver al tiempo entre los jueces, porque Samuel va a ser el último de los jueces y va a ser quien va a ungir al primero de los reyes y al segundo de los reyes que tuvo Israel. Este no era el plan original, Dios así lo había marcado, aunque yo lo había profetizado, Moisés en Deuteronomio 17, que Dios quería manejarse sin tanta pompa, pero el pueblo quiso tener reyes como ¿se acuerdan? Naciones vecinas. Ellos querían tener la pompa de las naciones vecinas. Y bueno, pero vamos a volver a Samuel. Samuel fue un profeta, fue un juez, que cuando el pueblo le pidió rey, él se sintió un poco triste, porque se sintió rechazado por el pueblo al que amaba. Dios lo va a consolar. Y le va a decir, no te hagas problema, porque no es a vos a quien rechazan, sino a mí. No quieren que yo los gobierne en realidad. Fíjense, por ejemplo, ustedes saben, Samuel sirvió al Señor
desde muy jovencito. Tienen una imagen ahí donde él está sirviendo al sumo sacerdote que había en ese tiempo, se llamaba Elí, hasta muy viejo. Él, si bien fue un hombre muy íntegro, fracasó como padre porque sus hijos tuvieron mucho que ver en el repudio que la gente tuvo sobre el final del ministerio de Samuel a Samuel, ¿no? Pero, por ejemplo, ustedes tienen ahí 1 Samuel 12, por ejemplo, se va a despedir Samuel, y fíjense cómo va a resumir el ministerio con el que ha servido a Dios tantos años. Ahora van a quedar en manos del rey Saúl, aunque él va a seguir obrando como profeta, pero le va a decir, fíjese, 1 Samuel 12:1 dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en cuanto a todo lo que me habéis dicho, sé que querían tener rey, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, yo ya soy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Mire cómo resume Samuel su ministerio. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, o sea, el rey, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Mire, si nuestros políticos hicieran así, ¿no? Al final de su mandato, podrían decir, a ver quién tiene algo de qué acusarme. Samuel se podía parar delante del pueblo y decir, a ver quién tiene algo que decir, cuándo he sido parcial, cuándo he aceptado soborno, cuándo ha habido corrupción en mí. Un hombre íntegro. Si bien va a fracasar como padre, quizás Samuel, pero fue un hombre íntegro. Ahora, en el segundo punto, vamos a ver la influencia de una madre que, o sea, la influencia que tuvo Ana. No conoceríamos a Ana ni a su padre Elcana si no fuera por la historia y la trascendencia de Samuel. Ana fue una mujer que no podía tener hijos, ¿se acuerdan? Ella vivía en Ramá y era esposa de Elcana. Bueno, antes quería ver un texto, Romanos 16:13, mire qué interesante este texto, a lo mejor a usted le llamó la atención. El apóstol Pablo, en la larga lista de saludos que hace en Romanos 16, va a saludar a un tal Rufus, como el perrito de Adrián y Griselda. Rufus significa rojo, ¿no? Se ve que era pelirrojo. Pero fíjese lo que dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Mire qué bárbaro, me impresionó esto. Se ve que Pablo le llamaba la atención lo buena madre que era la madre de Rufo, que dice a su madre, saludad a Rufo, pero saludad también a su madre, que es como mi madre. Mire, yo le puse ahí la palabra de Dios para todos, dice saluden a Rufo, distinguido seguidor del Señor, y también a su mamá, que ha sido como una madre para mí. Dios habla hoy, dice lo mismo, que ha sido también como una madre para mí, y también la Biblia de lenguaje actual. Bueno, hay una tradición, ustedes saben que creen que esta fue esposa de Simón de Cirene, quien cargó la cruz. Marcos 15:21 dice que este Simón de Cirene era padre de Alejandro y Rufo. Así que, bueno, y hay una tradición, dice que este Rufo vivía en Roma y que Simón de Cirene después se fue a vivir a Roma. Así que es muy probable, miren qué familia fue esa, la de Simón de Cirene, que tenía un hijo como Rufo, que va a alabar y a saludar el apóstol Pablo, y a su madre, que es como mi madre, ¿no? Así lo dice el apóstol Pablo. Bueno, pero Ana no solo fue una buena madre, y ustedes saben que tuvo poco tiempo de influencia sobre su hijo. Vamos a ver más adelante, Ana no podía tener hijos, pero le va a pedir al Señor un hijo y le va a hacer una promesa, un voto al Señor de que si le da un hijo varón, lo va a consagrar a Dios. Su padre era levita, era descendiente de Coré, ya lo vamos a ver. Pero no fue la única. ¿Se acuerda de Moisés, por ejemplo?
¿Se acuerdan que los padres de Moisés, ante el mandato de Faraón, dice que lo vieron lindo y lo pusieron en la canastita? Si se leyó Éxodo o si vio la película, se acuerda de la historia de Moisés, ¿no? Bueno, Moisés al final, por intervención de su hermana, va a ser que sea criado como la hija de Faraón. ¿Se acuerdan? Esto dice el Talmud, que la hija de Faraón, esto no lo dice la Biblia, que era la hija de Faraón era estéril. Y no es que se estaba bañando en el río Nilo, sino que le estaba haciendo un rito pidiéndole al dios Nilo, que también era un dios, que le dé un hijo, y por eso lo prohijó, porque los egipcios ya en el tiempo de Moisés no tenían mucha simpatía por los hebreos, pero lo prohijó. Ustedes se acuerdan cuando José, por ejemplo, manda a traer a Benjamín, él no come con sus hermanos, come con los egipcios, y dice la Biblia porque los egipcios veían muy mal a los hebreos, ¿no? Y como él todavía no había revelado toda su identidad, él no va a comer con sus hermanos. Bueno, había una rivalidad grande entre los egipcios y los israelitas. Bueno, los israelitas eran esclavos, los israelitas criaban cabras, y para los egipcios la cabra tenía connotaciones malignas. Pero ¿se acuerdan que interviene María, la hermana de Moisés, para que lo críe? Por lo menos, como la hija de Faraón no tenía leche para amamantar a ese hijo que había prohijado, y al final la madre lo va a amamantar. Ustedes saben que antes se amamantaba hasta los ¿cuántos años? ¿Quién sabe? Los mayores. Ustedes saben, tengo una foto, yo con 5 años, parado al lado de mi mamá amamantando. Pero antes, ¿se acuerdan? ¿Saben por qué los dientes son de leche? Sí. Saben que los dientes se dice que son de leche porque se creía que eran los dientes que acompañaban el proceso de amamantamiento, porque antes se amamantaba hasta los 5 o 7 años. Esto es un detalle importante, porque quiere decir que tanto Moisés como vamos a ver Samuel con Ana lo crió en los primeros años de su infancia, por lo menos 5 o 7 años. Sigmund Freud dijo que, por ejemplo, a los 5 años una persona tiene decidida su sexualidad. O sea, antes que entre la primaria, un chico que es formado dentro del seno materno ya tiene decidido unas cuantas cosas en su vida, ¿no? Bueno, fíjese que en ese corto tiempo la madre de Moisés le va a imprimir tal patriotismo, no sé, que luego cuando ya grande Moisés va a ver que un egipcio está violentando a un hebreo, va a salir en su defensa. También Josías, ustedes saben que Josías fue un muchacho, un rey, de los reyes de Judá, ninguno tuvo la altura que tuvo Josías. Alguna vez hemos visto acá una mancha que le pone Reina Valera en el ministerio de Josías, pero Josías, bueno, igual también que Samuel, le tocó vivir un tiempo muy corrupto, muy adverso. Su padre era Amnón, era un desgraciado. Su abuelo fue Manasés, desastre. Pero él fíjense que él manda a limpiar el templo de los ídolos, y viene Safán, que era el escriba, y le dice: hemos hallado un libro. ¡Un libro! ¡Era la escritura! Fíjense que ya en los tiempos de Josías se ve que no era común la lectura de las escrituras, ni aún el escriba, ¿no? Se dice: hemos hallado un libro. Bueno, él cuando vio lo que decía la escritura, dice la Biblia que enterneció su corazón, y seguramente, creemos, su madre, que se llamaba Gedira, ¿se acuerdan? Pues si bien tuvo un padre desastroso, un abuelo desastroso, tuvo una madre y también una mujer, una profetisa que se llamaba Hulda, que habrá influido mucho sobre su vida. Y Timoteo, si usted se acuerda, lo hemos visto varias veces, Timoteo, ¿se acuerda en qué ciudad vivía? En Listra, dice Hechos 16. Y en Listra el apóstol Pablo llega y no hace lo que hace en todas las ciudades a donde va Pablo, que siempre va a la sinagoga primero, porque los de la sinagoga conocían las escrituras. En Listra no pudo hacer eso, porque no había sinagoga. Por Josefo sabemos que donde había 10 judíos había una sinagoga.
Quiere decir que en Listra no había ni 10 judíos, ¿no? Y también dice la Biblia que Eunice, la madre de Timoteo, se había casado con un hombre griego, no es alguien que nació en Grecia, quiere decir que era gentil. Vaya a saber, no la vamos a juzgar acá, los motivos que llevaron a esta mujer a casarse con un hombre, hoy diríamos, inconverso, ¿no? Pero es notable cómo en una ciudad como Listra, donde nadie conocía de las Escrituras, pudieron formar ella y su madre Loida, a ese jovencito que de muy jovencito quiso salir a la obra misionera, aceptó circuncidarse para ganar a los judíos, ¿no? El apóstol Pablo va a decir luego a los filipenses sobre Timoteo que de ningún otro tiene esa referencia de alguien que se preocupe tan sinceramente por los hermanos, porque todos buscan lo suyo propio y no es lo de Cristo Jesús. ¿Cuánto habrá influido su madre Eunice, ¿no? Pero volvamos a Ana y Samuel. No vamos a leer todos los pasajes, 1 Samuel 1, 2, pero empieza Samuel presentando la familia, una familia común. Ahí aparece Elcana, y Elcana tenía 2 esposas. Bueno, era común en ese tiempo, no porque sea parte del deseo de Dios. Yo recuerdo cuando hemos estado en Bolivia, en Santa Cruz, hemos estado enseñando la carta a los Efesios a los yuquís, una etnia que había allá, que hay. Ustedes no saben qué raro era explicarle a los yuquís que Dios no está de acuerdo con la poligamia cuando ellos leían en las Escrituras que en el Antiguo Testamento había poligamia. Bueno, nosotros explicamos lo que la Biblia revela, que no fue el deseo original, que fue parte, como el divorcio también, de la escleroscardia, de la dureza del corazón de las personas, ¿no? Pero siempre usted ve todos los casos donde se altera el deseo original. Mateo 19 dice cuál fue el deseo original de Dios: un hombre y una mujer, ¿no? Dios creó el matrimonio. Amén. Y la figura es maravillosa porque es la figura de Cristo con la iglesia, como decía Ketty anoche en la meditación que tuvo en el casamiento de Oyelén y Lucas. Ahora, siempre en la Escritura, cada vez que hay poligamia, hay problemas, hay dificultades. Y no era la excepción. Este hombre, Elcana, que parece que era un hombre piadoso, ahora vamos a ver que era levita, pero él subía cada año a adorar, pero él tenía 2 esposas, ¿no? Él amaba a Ana, pero Dios no le había dado la posibilidad a Ana de tener hijos. Y Penina sí tenía hijos. Y dice que le irritaba. Mire, 1 Samuel 1:6 dice, y su rival, o sea, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, subía Elcana con sus 2 mujeres, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, mire qué cómico, hermano, qué bárbaro. Nunca vamos como hombres a comprender lo que significa para una mujer tener hijos, ¿no? Yo me identifico tanto con Elcana, porque mire lo que va a decir Elcana. Y dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? No, por supuesto que no, ¿no? Una cosa es un esposo y otra cosa son los hijos. Pero este hombre, como todos los hombres, ¿no? Nos cuesta entender cabalmente lo que piensa una mujer. Pero no fue Elcana el único. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Jacob, Génesis 31, dice que, ¿se acuerdan que Jacob era también Raquel? Bueno, él tenía 2 esposas y 2 concubinas. Raquel no podía tener hijos. Y mire qué humana que es la Biblia, ¿no? Raquel, mire lo que le va a decir a Jacob. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Qué pasional, ¿no? Qué profundo el sentimiento de Raquel. Y Jacob se enojó contra Raquel en vez de consolarla, ¿no? Y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Bueno, y volvemos a 1 Samuel 1:10, cuando
cuando suben a Jerusalén, no a Jerusalén, a Silo, porque el tabernáculo estaba en Silo, entonces ella se dedica a orar. Fíjese el versículo 10, 1 Samuel 1:10, dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea que iba a ser nazareo, consagrado a Dios. No iba a pasar navaja, no iba a tocar muerto y no iba a tomar alcohol durante toda su vida. Pero acá encontramos una mujer de fe que le va a hacer un voto a Dios y le va a pedir un hijo. Y fíjese de qué forma, ¿no? Dice que lloró abundantemente. Usted tiene una figura ahí del tabernáculo. El tabernáculo estaba en Silo, donde vivían Elcana y sus dos mujeres, quedaba unos 20 kilómetros de ahí. Y él subía cada año porque era levita y era descendiente de Coré. Si usted agarra Primera Crónica 6:33, por ejemplo, dice: estos pues con sus hijos ayudaban, de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, o sea, nieto de Coré, hijo de Samuel. Y usted, por ejemplo, puede ver en el 37 que en realidad eran todos descendientes de Coré. ¿Se acuerdan de la historia de Coré? Varias veces la hemos meditado también acá. Yo quedé muy impresionado cuando leí el libro de los Salmos y ve que muchos salmos son salmos de los hijos de Coré. Coré es un hombre muy rebelde en la Escritura, aparece en Números 16, rebelándose contra la autoridad. Como bien nos había enseñado Alejandro, hay pecados contra la santidad y hay pecado contra la autoridad. Y ellos se rebelaron. Él soliviantó a los líderes del pueblo, a Datán y a Abiram. Y dice la Biblia que Datán y Abiram vinieron con sus familias. En cambio de Coré no dice que vino con sus hijos. Yo me imagino a Coré hablando pestes de Moisés y de Aarón. Y dice la Biblia que Dios lo va a disciplinar, se va a abrir la tierra y se los va a tragar a Datán, a Abiram, sus familias y a Coré. Se ve que los hijos de Coré no participaban de este gran pecado, ¿no? Así que era descendiente, pero dice la Biblia, por ejemplo, en 1 Samuel, que era efrateo, porque como los levitas no tenían una heredad, vivían en ciudades donde se les dejaba de sus hermanos, los hijos de Jacob, ¿no? Pero vamos a volver a 1 Samuel 1:9. Fíjese, está orando Ana, por esto como vimos, amargamente. Y dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, o sea, del tabernáculo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, y te dignares... Bueno, este es el texto que hemos leído antes. El 12 dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando. Elí era el sumo sacerdote. Ya vamos a ver un punto, el contexto de degradación espiritual y religiosa que había en ese tiempo en el pueblo de Israel. Pero ya vemos acá que por lo menos el que estaba al frente era un hombre que no tenía la mínima luz espiritual. Mire lo que va a decir: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, que era el sumo sacerdote, estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Cómo puede tener este diagnóstico tan errado, no? Un hombre sin ninguna percepción espiritual, un tonto realmente, ¿no? Dice que Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Encontramos en Ana una humildad maravillosa. Mi esposa, si la hubieran tratado así, se hubiera defendido. Y conozco varias hermanas que le hubieran dicho otra cosa. Sin embargo, mire cómo va a responder Ana. Dice, versículo 15, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma
delante de Jehová. Note el tenor de la oración de Ana. He derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Bueno, ustedes tienen una imagen ahí de Ana, algo que ilustra esto, y dice el versículo 17. Elí respondió, parece que cayó en sí, y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y escuche esto, hermano, y no estuvo más triste. Ana derramó su corazón. Alguien ha dicho que la oración, hermano, es donde las cargas cambian de hombro. Pero a veces llevamos nuestra carga, vamos delante del Señor y decimos en el nombre de Jesús, amén, volvemos a tomar la carga y nos vamos. Mire qué maravillosa esta mujer tan simple. Derramó su alma, cosa que ni siquiera entendió el sumo sacerdote, que estaba en cualquiera. Ahora vamos a ver más de Eli. Y dice que no volvió a estar triste. Confió en Dios. ¿Cómo es tu vida de oración, hermano? ¿Cómo es tu relación con el Señor? Diaria, profunda. ¿Derramás tu corazón ante Dios? Fíjese que acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo maravilloso. Ana ya no estuvo más triste. Dice el versículo 19, levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, Samuel significa pedido a Dios, ¿no? Ana significa delicada, pero Samuel significa pedido a Dios. Luego usted tiene una imagen ahí, de una palabra, el destete, esto que decíamos, ¿no? Como la mamá de Moisés estuvo entre 5 y 7 años con Moisés. Ahora, Ana, que había prometido, ¿se acuerdan? Ella había hecho un voto que va a aceptar el Cana, pues si no lo aceptaba, ustedes saben que la ley mandaba que se invalidaba ese voto. Pero él aceptó, y es más, Ana le dijo que mientras ella amamantara a Samuel, ella no iba a ir a Silo, que vaya con Penina, pero ella se iba a dedicar esos años a criar, pocos años. Usted sabe que luego Ana lo va a entregar a un sistema recorrupto. Mire, yo recorro iglesia, hermana, pero no conozco una iglesia que tenga un pastor como Elí y unos diáconos como Ovni Fines. La Biblia los plantea como hombres impíos, que no conocían a Dios. Imagínense, manejaban las cosas espirituales y dice la Biblia que no conocían a Dios. ¡Qué esperanza!, ¿no? Es más, va a decir que se acostaban con las mujeres porque el tabernáculo tenía un grupo de mujeres que servían al tabernáculo también. Bueno, algunos dicen que eran vírgenes también. Bueno, la cuestión que estos iban y se acostaban con ellos. Es más, los hijos de Elí, usted sabe que de todo lo que traían para quemar en ofrendas el pueblo, una parte iba para los sacerdotes, pero ellos iban y agarraban cualquier parte, porque eran hombres impíos. Dios los va a disciplinar después duramente y también a Elí. Pero lo importante es que Ana lo tuvo en los primeros años de su infancia, este hombre Samuel. Y esto marcó el destino de este hombre. ¿Vieron que la Biblia dice que hay que enseñar al niño en su camino? Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nuestros hijos pueden tomar decisiones y cuando son mayores pueden decidir e irse. Pero gran parte, dice la Biblia que los hijos son flechas, hermano. Son flechas. Y las flechas, como los hijos, necesitan dos cosas, fuerza y dirección. Y gran parte de donde apunte la vida de nuestros hijos va a tener que ver para dónde apuntaron. Su madre, su padre en este caso, ¿no? En tercer lugar, vamos a ver 4 puntos más. El contexto decadente en el que esta mujer consagró a su hijo. Mira, sé que lo tuvo entre 5 y 7 años.
y luego lo va a entregar porque él también va a ser levita, entonces Samuel, y ya no va a volver nunca más a su casa. Es más, Ana lo va a venir a visitar una vez al año, pero así lo va a entregar. No sé si usted entregaría a su hijo a unos líderes. Ahora, habíamos visto que Samuel fue un hombre muy íntegro. Eso no lo aprendió de Ofni y Fines, quienes lo discipulaban. No lo aprendió de Elí. Es más, él va a ser, fíjese, dice 1 Samuel 2:22, va a traer Ana a su hijo y lo va a entregar. Y dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían en cuanto a Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no, hijo mío, porque no es buena la fama a la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo. Mire, el problema no solo era el pecado de los hijos de Elí, de Ofni y Fines, sino que, claro, el pueblo, si los líderes hacen esto, imagínense el desenfreno en el pueblo. Y si teníamos a personas tan impías dirigiendo espiritualmente al pueblo, imagínense lo que era el pueblo. Dice el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y de los hombres en ese entorno. Hermano, yo me imagino el corazón de Ana, entregando a su hijo para que se siga criando con estos desgraciados. Ella confió en Dios. Dice 1 Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba. Fíjese cómo acá también se muestra la decadencia espiritual que había en el pueblo. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Claro, no había profeta, imagínese. Dios no mandaba palabra. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, esto era real, él se iba a quedar ciego cuando van a morir sus hijos en la batalla contra los filisteos, él va a ser totalmente ciego. Pero esto va más allá. Era un hombre que no tenía ninguna visión. Dijimos que había confundido la oración, el derramar el corazón de Ana con una mujer borracha, imagínense, pero no tenía ningún discernimiento este hombre, ¿no? Sus ojos comenzaron a oscurecerse, claro que sí. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y fíjese este detalle, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Esto puede ser una referencia antes que apaguen la lámpara y se vayan a dormir, pero tiene una profundidad mayor, ¿no? Antes, fíjese que Dios va a mandar en ese contexto tan decadente un hombre como Samuel. Un hombre que va a ser verdaderamente íntegro. Y luego el pueblo lo va a volver como a defraudar a Dios, aunque no podemos defraudar a Dios, Dios sabe lo que somos, ¿no? Y último, una fe ferviente. Vamos a ver en el capítulo 2 la oración que va a hacer Ana el día que lo trae a Samuel y lo va a entregar ahí en el tabernáculo, para que se forme en el tabernáculo. Encontramos, porque vamos a explorar el corazón de Ana. ¿Qué tenía Ana de especial, hermano? ¿Qué tenía Ana de especial? Y vamos a ver en la oración que ella va a hacer. Por ejemplo, 1 Samuel 2:1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Mire esta mujer, me impresiona, hermano, esto. Quiere el Señor encontrar a mujeres y a hombres en nuestra iglesia, que su regocijo, fíjese que era el día que iba a entregar a su hijo, por el hijo por el que oraba, y lo iba a entregar a esta decadencia moral que había en el tabernáculo. Sin embargo, su regocijo, ¿en qué estaba? ¿En los líderes? No. Estaba en Dios. Su regocijo, su fuerza y su refugio estaban en Dios. ¿En dónde está tu regocijo?
tu fuerza, hermano, en tus capacidades, en tu trabajo, ¿crees? Ojalá centremos nuestra vida, hermano, en Dios, en su provisión. Fíjense cómo sigue la oración. Dice el versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados, o sea, lo que antes comían, ahora se alquilaron, salieron a trabajar para conseguir pan. Yo veía acá una humildad muy grande en Ana. Bueno, ya habíamos visto cómo le contestó a Elí, ¿no? Me parece que a Elí le podría haber contestado de otra forma. Usted sabe que la palabra piedad en el Nuevo Testamento es la palabra griega eusebia. Eusebia tiene una etimología muy interesante, es una palabra muy antigua. Eu significa bien y seb se ve que le sonaba la onomatopeya de los pies al retroceder. La imagen, hermanos, es de alguien que retrocede ante lo grande. Esa es la palabra que se traduce piedad, ¿no? Y fíjese lo que está reconociendo acá Ana, que no multipliquemos palabras de grandeza y altanería, que cesen las palabras arrogantes. El apóstol Pedro dice que nos debemos humillar ante Dios. ¿Para que Él nos exalte? Cuando fuere tiempo. Siempre es mejor humillarse ante Dios, hermano. Hay veces que creemos que podemos hablar con Dios de igual a igual. O podemos negociar con Dios. No es así, hermano. Ana nos puede enseñar lo que es la verdadera humildad. Miren el versículo 6. Dice, Jehová mata y Él da vida, y hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Mire cómo Ana está reconociendo la soberanía de Dios. Hay veces puede ser que me equivoque, hermanos, y que, porque a lo mejor miro demasiado mi propia vida, pero a veces somos caprichosos, ¿no? Le pedimos a Dios algo, pero si Dios no hace lo que yo quiero, me enojo con Dios. ¿No? ¿Conocen a algunos hermanos así? Ana reconocía la soberanía de Dios, que Él mata y da vida, Él hace descender al Seol, Él hace subir, Él empobrece, Él es el Señor, hermano. Hace mucho que no cantamos una canción que decía, ¿se acuerdan? Soberano, soberano, cielo y tierra están en tus manos, el trono y la corona tuyos somos tus siervos. Tú eres el amo. Es Dios el centro de nuestra vida, la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y es quien debe dirigir todos nuestros pasos. Y por último, hermano, el versículo 9, usted sabe que va a actuar de profeta, Ana, y va a decir, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará de los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey. Todavía faltaba mucho. Samuel va a crecer y va a ungir al rey. Así que se está refiriendo, fíjese, esta mujer va a tener una profecía sobre el Mesías, sobre el ungido, así lo va a llamar, y exaltará el poderío de su ungido. Si usted agarra a Lucas, el papá de Juan el Bautista, Zacarías, va a tomar esta oración y también va a llamar, cuando va a bendecir a Dios porque nació su hijo Juan el Bautista, que iniciaba el Evangelio, dice Marcos que el principio del Evangelio vino con Juan el Bautista, va a citar que viene el ungido, que viene Cristo Jesús. Así que, humildes consideraciones. ¿He dicho algo nuevo? No, seguramente, ¿no? Pero ojalá estas cosas puedan impresionar nuestro corazón, hermanos. Y no seamos oidores simplemente, sino hacedores con esta humilde mujer que oró al Señor, que confió en su soberanía, que fue humilde y que influyó tanto en su hijo que Samuel fue un hombre totalmente íntegro de corazón.
Ojalá, hermano. No sé si todos los que están acá han aceptado al Señor Jesús. Y lo primero que habría que hacer es aceptar al Señor Jesús para empezar el proceso que quiere hacer el Señor, transformando nuestro carácter y modelándonos para parecernos solo a Jesucristo. Quizás este mensaje requiere una elocuencia que yo no tengo, pero no tengo ningún apuro. Recién tengo turno mañana con el médico a las 10 de la mañana, así que si alguien se quiere quedar charlando sobre este tema, nos podemos quedar. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga para que algunas de los atributos que vemos en Ana puedan moldear nuestro carácter. Oremos. Amado y bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por los ejemplos que tenemos en tu palabra. Gracias, Señor, por una mujer como Ana. Ayúdanos, Señor, a imitar su fe, su humildad, su confianza. Danos un corazón dócil, Señor. Bendecí a cada uno de los que estamos acá. Vos conocés cada realidad, cada situación, cada dificultad. Y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús.